Fui a almorzar con la hermana de mi esposa y la vi en la mesa de al lado con su amante, riendo como si el mundo exterior no existiera. El tenedor temblaba en mi mano, pero lo que cayó fue el peso de la ilusión. Me levanté, pagué lo que apenas había comido y me alejé de aquella escena. Elegiste tu final en el momento en que le sonreíste, dije al irme. Ella intentó justificarlo más tarde, pero su amante dejó claro que no quería nada serio. Sola, afrontó su arrepentimiento demasiado tarde. Yo, a su debido tiempo, encontré un nuevo amor, uno con una mirada serena, una presencia dulce y sincero en su corazón. Cuando me buscó, la escuché sin rencor y le ofrecí perdón. No porque la quisiera de vuelta, sino porque merecía seguir adelante en paz. Hoy, seguimos distantes, ella con el peso de la pérdida, yo con la ligereza de haber comenzado de nuevo. Esa fue la última vez que pronuncié algo que sonara definitivo. Porque nada allí era simple. Ni el almuerzo, ni el tenedor tembloroso, ni el peso de la ilusión que se desplomó. Ese fue el desmoronamiento de una historia que creí que duraría para siempre. Yo creí, ella no, y ahí es donde está el agujero, creí con todo, con cada pieza, con cada intento de que funcionara. La miré y vi mi hogar, vi mi paz, vi mi futuro. Ella me miró y vio una brecha entre los deseos que ya no incluían mi existencia. Le sonrió a otro hombre con la clase de ligereza que nunca había visto en nuestro matrimonio. Y no fue la sonrisa lo que me mató, fue el contraste. Qué feliz parecía mientras masticaba, en lo profundo de mi garganta, el amargo sabor de ya no ser suficiente. Mientras sonreía, sangré por dentro. Y ya ni siquiera era sangre caliente, era fría, pesada, como plomo emocional. En ese instante, me di cuenta, hay traiciones que no surgen del tacto, sino de la ausencia de él. No necesité esperar a que me viera. No necesité escuchar una explicación. Vi, entendí. El mundo se detuvo en ese segundo y, al mismo tiempo, todo siguió como si nada hubiera pasado. La ciudad no se derrumbó, los coches siguieron pasando, los camareros siguieron atendiendo las mesas, la gente continuó con sus vidas. Solo yo me detuve. Solo yo me derrumbé por dentro. La traición tiene este poder, destruye silenciosamente en medio del ruido cotidiano. Recuerdo el sonido de los cubiertos golpeando las mesas, su risa como un cuchillo y la sensación de ser un extraño en mi propia historia. Podría haberme levantado y armado una escena. Podría haber gritado, haber vertido todo mi odio en esa mesa compartida por dos mentiras con piernas. Pero no lo hice. Y no fue por orgullo. Fue porque entendí que cuando el amor verdadero muere, el velorio es silencioso. Simplemente pagué el plato que apenas había tocado y me alejé llevándome no la comida, sino la decepción que ella, sin saberlo, había servido. La traición, esta desgracia, nunca comienza con un beso, comienza mucho antes, el día en que la mirada se desvía, el día en que el celular se pone boca abajo, el día en que su presencia comienza a pesar. Y aún así, incluso después de todo, ella intentó explicar. Él intentó decirme que no era lo que parecía. Que estaba confundida. Que era un error. Que todavía me amaba. Pero, ¿qué clase de amor es este que se sienta con otro hombre mientras su esposo respira al otro lado del restaurante? ¿Qué clase de amor es este que sonríe como si todo estuviera en paz, mientras el alma del otro se retuerce? Lo que me dolía no era que estuviera con alguien más, era que parecía feliz allí, más de lo que nunca pareció estar conmigo. No necesitaba pruebas. El desamor, cuando llega, grita. Grita en miradas, en gestos, en silencios. Y ese día, todo gritó. Incluso mi silencio. Incluso mi ausencia. Cuando me fui, no solo dejé ese lugar. Dejé la idea que tenía de nosotros. Dejé solo el futuro que construí. Dejé el pasado que ella borró con un solo gesto. Días después, apareció. Con los ojos rojos, la voz quebrada, intentando arreglar algo que ya estaba roto. Dijo que su amante no quería nada serio. Que se había mudado. Que se había dado cuenta de que me amaba de verdad. Pero ya no se trataba de eso. Ya no se trataba de amor. Se trataba de valor. De su ausencia. Del hecho de que lo roto no se puede arreglar, solo se puede reemplazar con algo nuevo. Y aún así, escuché.
Escuché cada palabra sin interrumpir, no por respeto, sino porque ya no era el mismo. Era como si hubiera vivido años en días. Escuché porque perdonar no se trataba de traerla de vuelta. Se trataba de liberarme. Se trataba de aliviar el peso que ella había puesto sobre mí. Y fue en ese vacío, en ese intervalo entre el adiós y el nunca más, que conocí otro amor. Y era diferente. No era pasión ardiente, no era euforia. Era paz. Era presencia. Era ligereza. Era el tipo de amor que no pesa, que no exige pruebas, que no vive de justificaciones. Era el tipo de amor que solo reconocemos después de haber amado mal. Y quizás esa sea la mayor tragedia de los que traicionan, darse cuenta demasiado tarde del valor de lo perdido. Porque el arrepentimiento llega. Siempre llega. Pero llega cuando la otra persona se ha ido. Y cuando regresó, tratando de entender si había alguna posibilidad, simplemente la miré a los ojos y le dije, no llevo rabia, solo he aprendido a seguir adelante. Lloró. Lloró por todo lo que no fue. Lloró por lo que tiró. Lloró al darse cuenta de que el lugar que ahora ocupaba pertenecía a otra persona. Y no estaba feliz por eso. Porque no podía ser cruel, aunque tenía toda la razón. Simplemente ofrecí perdón. No por ella, sino por mí. Porque la paz que sentimos cuando nos liberamos de quienes no supieron amarnos es más grande que cualquier venganza. Y lo curioso es que, mientras vivía con él, borró todas las fotos, todo rastro nuestro. Pero cuando todo se derrumbó, comenzó a revisitar nuestro pasado. Y fue allí, entre imágenes de momentos que intentó enterrar, que creció su arrepentimiento. Se ahogó en sus propios errores. Y se dio cuenta de que la traición no se trata solo de perder a la otra persona, se trata de perderse a uno mismo. Había noches en que me escribía y los borraba. Otras en que me enviaba mensajes que leía sin responder. Intentó contactar con mis amigos. Le dijo a su hermana que me extrañaba. Incluso intentó encontrarme en los sitios que solíamos ir. Pero ya no era la que esperaba. Y cuando nos encontramos por casualidad y me dijo que aún me quería, le respondí con una sonrisa serena, yo también te quería. ¿Pero hoy me quiero a mí misma? Se quedó en silencio. Y allí, en ese silencio, escuché más que en todas las palabras que me había dicho. Porque en ese momento, lo entendió. Comprendió que ya no era suya. Y que, aunque me había tenido durante tanto tiempo, nunca había sabido cómo tenerme de verdad. Y ahora, incluso con el perdón, hemos tomado caminos separados. Camino ligero. Ella, cargando recuerdos que no puede revivir. Y quizás la parte más cruel de traicionar a alguien que te ama es esta, saber que nunca volverás a encontrar ese tipo de amor. Saber que lo tuviste y lo perdiste. Saber que, en el fondo, podría haber sido eterno, pero fue ego. Fue descuido. Fue elección. Y algunas elecciones son irreversibles. Algunas elecciones son el final. Y ahora vive entre las fotos que borró y las que intenta recuperar. Entre la risa que tiró y las lágrimas que recoge sola. Pero una pregunta me ha acompañado desde ese día, ¿qué hace que alguien abandone el amor verdadero por un momento de euforia? Quizás la respuesta esté en la historia que aún queda por contar. Porque lo que sucedió después, es lo que realmente importa. Bienvenidos al canal. Aquí, no apoyamos ni romantizamos ningún tipo de traición, las historias que escucharás son completamente ficticio, pero contienen profundas verdades sobre decisiones, pérdidas y consecuencias. Nuestro objetivo es claro, mostrar cómo la traición puede destruir lo más valioso, el amor, la confianza y el respeto. Prepárate. Lo que viene a continuación es una historia fuerte, emocionante e inolvidable. Dale play. Y siente el impacto de una decisión que lo cambió todo. Gabriel era de esos hombres que pasaban desapercibidos para quienes buscaban tormentas, pero inolvidables para quienes sabían apreciar la calma. Tenía una forma de amar contenida, sin gritos, sino sostenida. No se componía de grandes gestos, sino de constancia, de silencios que abrazaban, de pequeños detalles que decían todo lo que las palabras no siempre podían transmitir.
trabajaba como diseñador en una pequeña empresa de ingeniería, y su rutina estaba marcada por cafés amargos, largas reuniones y la certeza de que, al final del día, había un hogar esperándolo. Un hogar que él mismo ayudó a construir con sus manos, tiempo y la dedicación de alguien que creía profundamente en el amor como refugio. No tuvo una vida agitada, no fue un hombre de muchas aventuras, pero, en lo que a él respectaba, lo que construyó era sólido. Cuando conoció a Isabel, aún joven, se enamoró de la luminosidad de su mirada y de cómo hacía que el mundo pareciera más ligero con solo estar cerca. Isabel tenía un ritmo diferente. Hija de una maestra jubilada y un abogado estricto, creció entre presiones y expectativas, y quizás por eso buscaba la libertad en todo lo que hacía. Trabajaba como decoradora y tenía un ojo estético agudo, de esos que encuentran belleza donde nadie más la ve. Isabel no estaba hecha de pausas, sino de impulsos. Le gustaba todo intenso, rápido, vibrante. Su presencia era impactante, siempre rodeada de gente, conversaciones, luces. Con el tiempo, aprendió a bajar el ritmo junto a Gabriel, y él, a su vez, descubrió una nueva oportunidad de vida con ella. Era como si vivieran en frecuencias diferentes, pero se encontraran en una misma melodía cuando estaban juntos. No era un amor perfecto, ni mucho menos, pero era un amor posible, hecho de aprendizaje, compromiso y respeto mutuo. La boda se desarrolló de forma natural, sin apenas fanfarrias. No hubo una propuesta de matrimonio espectacular ni una fiesta desmesurada. Fue un acuerdo silencioso entre dos corazones que comprendían que el amor no necesitaba fuegos artificiales, sino verdad. Vivían en un pequeño apartamento, donde cada objeto tenía una historia. La mesa de la cocina era una herencia de su abuela, la estantería del salón la armó Gabriel un sábado por la tarde, y la planta del rincón era un regalo de cumpleaños suyo. La vida se componía de estos pequeños gestos que, para otros, podrían parecer triviales, pero que, para ellos, eran la prueba de que estaban justo donde debían estar. Las hermanas de Isabel eran una presencia constante en la rutina diaria de la pareja, especialmente Carla, la menor, quien mantenía una estrecha relación con Gabriel desde que era solo el novio de mi hermana. Carla era espontánea y divertida, y su vínculo con Gabriel se basaba en el respeto y la admiración. Los tres solían salir juntos, charlar durante horas, y existía una confianza mutua que parecía inquebrantable. Su familia siempre vio a Gabriel como un pilar, alguien confiable, sensato y equilibrado. Y él hacía honor a esa imagen. Siempre estaba dispuesto, siempre presente, siempre intentando mantener la armonía, incluso cuando Isabel se sumía en periodos de duda, inestabilidad o cansancio de la rutina. Con el paso de los años, la vida siguió su curso natural. Hubo cambios de trabajo, contratiempos económicos, planes pospuestos, viajes cortos, almuerzos dominicales, amigos que se alejaban, amigos que llegaban. La vida no era fácil, pero se vivía con dignidad. Gabriel siempre creyó que el secreto de una relación no residía en las grandes hazañas, sino en el cuidado diario. Observaba a Isabel con un amor sereno, intentando comprenderla incluso cuando parecía incomprensible. Y, en silencio, aceptaba que ella era más voluble que él, más sensible a los cambios, más afectada por lo que el mundo exigía. Y ella, a su vez, parecía disfrutar de la estabilidad que él le proporcionaba. A veces, Isabel mostraba inquietud, como si buscara algo que no acababa de comprender. En esos momentos, Gabriel se distanciaba, sin confrontación. Le dejaba espacio. Le daba tiempo. Y cuando ella regresaba, él estaba allí, intacto, listo para empezar de nuevo, sin hacer demasiadas preguntas. Isabel a veces decía que se sentía abrumada por la vida cotidiana, que extrañaba vivir con más intensidad, que se extrañaba a sí misma. Gabriel la escuchaba, intentaba ser acogedor, le ofrecía viajes y sugería cambios. Incluso le sugirió terapia de pareja, pero ella lo rechazó con esa dulce sonrisa que usaba cuando quería evadir un tema. Dijo que el problema no era la relación, sino ella. Que a veces solo necesitaba respirar. Y Gabriel, que creía en el respeto mutuo, la dejó respirar, sin darse cuenta de que, poco a poco, se alejaba del aire que compartían. Había noches en las que Isabel tardaba mucho en llegar a casa, justificando compromisos laborales o reuniones con amigos. Gabriel nunca la cuestionaba. Confiaba en ella. Quizás demasiado. Quizás porque creía que cuando amas a alguien,
eliges confiar incluso cuando se convierte en una decisión arriesgada. Prefería albergar dudas antes que desconfiar. Porque el amor, para él, también era entrega. Y quienes se entregan a veces salen heridos. Pero él aún no lo sabía. En aquellos días, solo sabía que seguía amándola. Incluso cuando parecía ausente. Incluso cuando sus ojos parecían mirar hacia un lugar donde él no existía. Los aniversarios de boda se celebraban con sencillez. Una cena, un recuerdo, una carta manuscrita. Isabel lo guardaba todo. Al menos, eso creía Gabriel. Le encantaba escribir. Y aunque no era hombre de muchas palabras en la vida cotidiana, lo expresaba todo en las cartas que dejaba dentro de los libros, en los mensajes escondidos entre su ropa, en las notas pegadas en el espejo del baño. Isabel sonreía, le daba las gracias, a veces lloraba. Decía que no merecía tanto amor. Y él decía que era ella quien le daba sentido a todo. Eran así, discretamente intensos. O al menos él lo era. Y él creía que ella también. Carla, por su parte, siempre le mostró cariño y atención a su cuñado. Tenía una forma desenfadada de afrontar las situaciones y estaba ahí para ella en las buenas y en las malas. Era de esas personas que se presentaban con helado en los días tristes o con vino en los felices. Gabriel disfrutaba de su compañía, pero respetaba estrictamente los límites. Veía a Carla casi como una hermana, alguien en quien confiaba plenamente. E Isabel nunca mostró ninguna incomodidad con esta relación. Al contrario, decía estar agradecida de tenerlos tan cerca, que se sentía segura sabiendo que se llevaban bien. No había señales. Ninguna. Al menos, no para Gabriel. Hubo una época en que Isabel empezó a pasar más tiempo con el móvil, algo habitual en alguien con su trabajo. Las redes sociales eran parte de su vida. Decía que necesitaba mantener su perfil actualizado, interactuar y buscar referencias. Gabriel no entendía del todo ese mundo, pero lo respetaba. A veces, la veía sonreír a la pantalla, absorta en conversaciones que desconocía. Pero apartaba cualquier pensamiento negativo. No era un hombre inseguro. Y prefería creer que su felicidad no debía ser motivo de duda. Parecía feliz, y eso le bastaba. Pero había noches en las que dormía solo, incluso con ella a su lado. Había mañanas en las que ella se iba antes de que él despertara. Gabriel se justificaba diciendo que era solo una etapa. Toda relación pasa por etapas. El amor, creía él, también se trataba de paciencia. Y si tenía que esperar a que ella se reencontrara para poder reunirse como pareja, esperaría. Siempre esperaría. Porque ese era su mayor defecto y su mayor virtud, amar sin reservas. Su mundo seguía girando en torno a ella. Y lo poco que ella le ofrecía, para él, seguía siendo todo. No porque desconociera su propio valor, sino porque la veía valiosa, incluso en los días en que ella misma se sentía perdida. Los llevaba a ambos a cuestas, sin darse cuenta de que ella ya caminaba en otra dirección. Pero aún era demasiado pronto para darse cuenta. Aún quedaban las comidas de domingo, las conversaciones sobre películas, las decisiones sobre qué plantar en el porche. Aún quedaba una casa. Aún quedaba una silenciosa esperanza que lo mantenía todo unido. Hasta el día en que el suelo empezó a ceder. Lentamente. Como si algo susurrara que la verdad se acercaba. Y cuando llegara, ningún silencio podría ocultarla. Gabriel empezó a notar que Isabel era diferente. Era sutil, como su forma de evitar prolongar las conversaciones o su reciente costumbre de guardar el teléfono boca abajo cada vez que él entraba en la habitación. No eran gestos agresivos ni abiertamente sospechosos, pero transmitían una energía que él no lograba identificar. Hablaba menos, se distraía con facilidad, siempre parecía estar en otra parte, e incluso cuando le sonreía durante la cena, el gesto parecía automático, como si su cuerpo repitiera lo que su corazón ya no sentía. Gabriel se preguntó si sería cansancio, presión laboral, una nueva crisis existencial como las que había tenido antes, pero algo en su interior despertaba una inquietud silenciosa. Todavía creía en ella, en el amor que los unía, pero había noches en que la inquietud lo mantenía despierto.
Y lo más extraño era que ella, siempre tan sensible, no se daba cuenta de que él ya no estaba del todo presente, o quizá no quería darse cuenta. Sus conversaciones se volvieron más distantes, sus caricias menos frecuentes, y su abrazo parecía no encontrarle. Intentó entablar conversación, preguntándole si quería viajar, hacer algo diferente el fin de semana, pero ella se negó, alegando cansancio, proyectos retrasados, compromisos con clientes. Empezó a salir más, a veces de noche, diciendo que necesitaba encontrar socios para nuevos contratos, tomar vino con un colega del sector, visitar ferias de diseño de interiores. Gabriel no sospechó de inmediato porque siempre había confiado en ella, porque nunca quiso ser controlador y porque creía que una mujer necesitaba tener su propia vida más allá del matrimonio. Pero había algo en sus ojos, algo que se deslizó en su mirada cuando la sorprendió con un cumplido, que le hizo tragar saliva. Era como si hablara un idioma que ella ya no entendía. Carla siempre estuvo ahí, y en cierto modo, era el puente entre Gabriel e Isabel en los momentos en que todo parecía a punto de desmoronarse. Carla lo trataba con el mismo cariño de siempre, hablando de películas, preguntándole por el trabajo, riéndose de sus chistes y tratando de ser más ligero en los días difíciles. Gabriel, sin darse cuenta, empezó a encontrar en la hermana de su esposa una especie de consuelo familiar, un recordatorio de la época en que él e Isabel aún reían juntos, aún compartían esperanzas, aún creían que estaban construyendo algo sólido. Carla se esforzaba por demostrar que estaba ahí para ambos, que los apoyaba. Parecía ser la única que aún veía a la pareja como un nosotros. Isabel, en cambio, empezó a responder tarde a los mensajes de Gabriel, y a veces ni siquiera. Decía que se le había olvidado, que estaba ocupada, que respondería más tarde. Y él, más tarde, nunca llegaba. Un día, mientras almorzaba con Carla en un restaurante cerca del trabajo, Gabriel se encontró hablando demasiado de sus sentimientos, de cómo todo parecía desmoronarse sin motivo alguno. Ella lo escuchó atentamente, con la mirada fija, sin interrumpir. Dijo que quizás solo era una etapa, que Isabel había pasado por otras así y siempre volvía a su centro, al amor. Gabriel sonrió con un alivio que no sentía desde hacía días, agradecido por su escucha, por su presencia. Terminaron el almuerzo en ese silencio agradable donde no hace falta llenar el espacio con palabras. Esa tarde, Gabriel sintió que quizá exageraba, y que el amor, al final, resistiría la prueba del tiempo. Pero los días siguientes solo profundizaron el vacío. Isabel parecía cada vez más distante. Ya no se acostaba con él, a menudo dormía en el sofá, alegando insomnio. Cuando estaban juntos, era como si un cristal invisible los separara. Gabriel la recorría con la mirada como si intentara encontrar rastros de algo que una vez fue, y ella simplemente miraba hacia otro lado. No había discusiones, pero sí silencio. Y el silencio a veces grita más fuerte que cualquier discusión. Empezó a prestar más atención a los pequeños detalles. Un perfume diferente. Un atuendo que nunca había visto antes. Una prisa por irse, una demora inusual en regresar. Aún así, no la confrontó. Prefería permanecer callado antes que provocar una tormenta que tal vez solo existía dentro de él. Pero el miedo a tener razón era mayor que el miedo a parecer paranoico. Un viernes por la noche, anunció que tenía un evento de diseño y que volvería tarde. Gabriel le preguntó si quería compañía, pero ella cortésmente declinó, diciendo que sería agotador y que estaría mejor descansando en casa. Él la respetaba. Se tumbó en el sofá y vio la película que ella había dicho que quería ver con él durante semanas, pero que siempre posponía. Para cuando terminó la película, el reloj era casi medianoche. Intentó llamar, pero saltó el buzón de voz. Envió un mensaje, que no recibió respuesta. Se tumbó, pero no durmió. El sonido de la llave en la puerta llegó casi 2 horas después. Ella entró despacio, se quitó los zapatos y fue directa al baño. Él fingió estar dormido. Ella se tumbó sin decir nada, sin tocarlo, y en cuestión de minutos respiraba profundamente, como si se estuviera quedando dormida. Gabriel pasó el fin de semana en silencio. Observó todo con detalle. La forma en que ella le sonreía al teléfono, sus breves desapariciones con excusas vagas, sus ojos que ya no se encontraban con los suyos. El lunes volvería a almorzar con Carla. Consideró cancelar, pero sentía que necesitaba hablar con alguien.
Necesitaba que alguien le dijera que todo era producto de su imaginación. Cuando llegó al restaurante, Carla ya lo estaba esperando. Ella sonrió, pero él no pudo corresponderle con la misma naturalidad. Se sentaron. Pidieron lo de siempre. Y Gabriel empezó a desahogarse. Dijo que creía haber perdido a Isabel, que ya no parecía la misma, que presentía algo que desconocía. Carla le apretó la mano por encima de la mesa y le dijo que a veces el amor solo se disfraza de ausencia, pero sigue ahí. Sonrió, intentando creerlo, y en ese momento, algo le hizo apartar la mirada. Fue como si el tiempo se detuviera, como si el ruido a su alrededor se disolviera, como si todo se ralentizara. En la mesa de al lado, Isabel estaba sentada, riendo con un hombre al que Gabriel nunca había visto. Ella no podía verlo. Estaba absorta en la conversación, el vino, el roce de sus manos al encontrarse en el centro de la mesa. Gabriel sintió que se le encogía el corazón. Carla le soltó la mano. Se giró lentamente, pálido, y las palabras escaparon de su boca. No había nada que decir. La escena lo decía todo. Ella estaba allí. Con otro hombre. Riendo como si no la hubiera visto en meses. Vibrante, viva, plena. La felicidad que había negado en casa ahora se derramaba allí, frente a él, compartida con otro hombre. El tenedor en su mano temblaba. Se le revolvió el estómago. Miró a Carla, quien apartó la mirada. No hubo explicaciones. Ninguna defensa. Ningún engaño. Isabel por fin notó su presencia. Se quedó quieta. La sonrisa se apagó en su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par. Abrió la boca, pero no salió nada. Gabriel se levantó con la calma de quien está en medio de un terremoto. La miró como si viera el final. Simplemente dijo, elegiste tu final en el momento en que le sonreíste. Y se fue. Sin gritar. Sin llorar. Sin dar explicaciones. Dejó sin pagar el plato que apenas había tocado. Caminó por las calles como quien carga su propio funeral. El dolor era sordo, pero desgarraba. La traición tenía un sabor amargo, el sabor del fracaso, del quebranto. Y lo más cruel fue darse cuenta de que, incluso viéndolo, incluso oyéndolo, aún había un remanente de amor dentro de él. Incluso siendo traicionado, todavía dolía no tenerla más. Y al mismo tiempo, sabía que no podía volver atrás. Porque lo que muere así no renace. Lo que es violado así no sana de la misma manera. Y por primera vez, comprendió el peso de estar solo. Pero también vislumbró, en el fondo, la levedad de la libertad. Lo que aún no sabía era que esta traición ocultaba algo más que un encuentro clandestino. Había algo más grande, más profundo, a punto de revelarse. Y cuando saliera a la luz, demostraría que lo que se había perdido era mucho más que un matrimonio. Isabel pasaba días en silencio después de comer en el restaurante. Enviaba unos mensajes cortos, casi ensayados, intentando justificar lo injustificable, diciendo que necesitaba hablar, que nada era tan sencillo como parecía. Gabriel lo leía todo sin responder. Su silencio no era venganza, era protección. Sabía que cualquier palabra precipitada lo heriría aún más, así que optó por protegerse. Vivía en piloto automático, trabajando como podía, comiendo por obligación, durmiendo poco. Aún le revolvía el estómago al recordar la escena del restaurante, su sonrisa que ya no era la suya, la presencia de otra persona donde, durante años, había creído ser el único. Pero, por cruel que fuera admitirlo, no fue la traición física lo que más le dolió, sino darse cuenta de que hacía mucho que no lo amaba, quizá mucho antes de que apareciera el otro. Aún así, había algo persistente, una inquietud que crecía día a día, como si la verdad aún no se hubiera revelado del todo. El rostro de Carla también volvía a mi mente con frecuencia, la mirada en sus ojos en ese momento, la expresión que ocultaba, como si lo hubiera visto antes, como si ya lo supiera, como si estuviera ocultando algo que Gabriel aún no sabía. Isabel tardó casi 2 semanas en insistir tanto que él accediera a verse con ella. Quedaron en verse en un café discreto, lejos de lugares donde los reconocieran. Ella llegó primero, visiblemente más delgada, con profundas ojeras y una mirada que mezclaba vergüenza y ansiedad.
Él se sentó frente a ella, sin mirarla a los ojos. Mantenía la vista fija en la taza de café que ni siquiera había tocado. Ella intentó empezar, hablando en voz baja, como si pisara cristales rotos. Dijo que sabía que él estaba enojado, que tenía todo el derecho a estarlo, que lo que hizo era imperdonable, pero que necesitaba explicarse. Gabriel respondió en un tono frío pero contenido, diciendo que no quería explicaciones sobre lo que ya sabía. Lo que necesitaba saber era que seguía ocultando. Porque presentía, en el fondo, que no era solo eso. Isabel apartó la mirada, respiró hondo y soltó una lágrima antes de empezar a hablar. Dijo que el romance con ese hombre había comenzado meses antes, en un evento profesional. Que no fue planeado, que ella no había querido que sucediera, pero sucedió. Que al principio había buscado tranquilidad, distracción, una forma de escapar de una vida que ya no podía sostener. Gabriel escuchó en silencio, sin interrumpir, sin siquiera pestañear. Pero entonces ella dudó, y en ese instante, él comprendió, ahí venía lo que realmente había estado ocultando. La verdadera razón de todo aún estaba por revelarse. Isabel se pasó la mano por el pelo, respiró hondo otra vez y murmuró algo que él no entendió. Le pidió que lo repitiera. Y fue entonces, entre lágrimas y con voz temblorosa, que ella reveló lo que Gabriel nunca podría haber imaginado. Dijo que, meses antes de involucrarse con su amante, había comenzado a revisitar fotos antiguas. Dijo que en un momento de impulso y furia consigo misma, borró todas las imágenes de su celular, su computadora e incluso el disco duro externo que había guardado desde el comienzo de su matrimonio. Dijo que quería olvidar el pasado, fingir que nunca existió, que borrarlo era más fácil que enfrentar lo que se desvanecía. Pero lo que Gabriel no sabía, y lo que ahora escuchaba con una frialdad que mezclaba conmoción y tristeza, era que entre esas fotos había videos, cartas escaneadas, notas que él había escrito a lo largo de los años, que ella había transformado en recuerdos digitales. Y peor aún, también contenían los únicos registros del hijo que perdieron años atrás en un aborto espontáneo que los devastó en ese momento. Imágenes de ultrasonidos, cartas que le escribió al bebé, videos de ellos preparando la habitación que nunca se usó. Ella borró todo. Gabriel sintió que el suelo se hundía. La sangre parecía abandonar su cuerpo. Intentó respirar, pero no le llegaba el aire. Balbuceó una pregunta, incapaz de creer lo que había oído: ¿acaso borraste lo que quedaba de nuestro hijo? Isabel lloraba desconsoladamente, intentando explicar que lo había hecho en un momento de confusión, que estaba perdida, que no había considerado las consecuencias. Dijo que había intentado recuperarse después, pero que era demasiado tarde, que no había tenido el valor de decírselo, que creía que él nunca lo sabría, pero que cargaba con esa culpa todos los días. Gabriel se levantó, caminó hacia la puerta, regresó, se sentó de nuevo y se cubrió la cara con las manos durante minutos. La traición con otro hombre ahora parecía insignificante comparada con la devastación de esa revelación. Había cosas que podían perdonarse, pero otras que simplemente no podían deshacerse. No sabía qué dolía más, la traición de su cuerpo o el descuido del recuerdo de algo sagrado. El niño que no había nacido, pero que había vivido durante semanas dentro de ella, ahora tampoco vivía, ni siquiera en sus recuerdos. Gabriel susurró que era más que un error, era una ruptura con todo lo que habían sido. Dijo que podía perdonar la traición porque sabía que los amores mueren, que los cuerpos se distraen, que los corazones se confunden. Pero eso era un borrado de la historia, del dolor, de lo que los había unido en uno de los momentos más difíciles que habían vivido juntos. Era como si ella hubiera arrancado con sus propias manos lo único que aún los conectaba por dentro. Isabel intentó tocarlo, pero él retrocedió. Dijo que necesitaba irse. Ella le rogó que la escuchara, que lo lamentaba, que pensaba en ese error todos los días, que nunca había sentido paz desde entonces. Pero él dijo, con la voz más tranquila que jamás había escuchado: no se trata de arrepentimiento, se trata de lo que ya no se puede vivir. Y se fue. Caminó por las calles como un hombre de luto. Y así fue. La muerte de la confianza, del amor, del recuerdo. Ese fue un final más grande que cualquier separación. En los días siguientes, Isabel escribió cartas, le dejó notas a su hermana, le envió mensajes que él no contestó. Dijo que había comprado un álbum nuevo, que quería intentar reconstruir lo que quedaba,
pero Gabriel sabía que no se trataba de fotos. Se trataba de todo lo que ella había dejado morir. Se trataba de su desprecio por la memoria, por el valor de las pequeñas cosas, por el cariño que él había guardado en cada detalle, en cada carta, en cada disco. Y mientras ella se hundía en el arrepentimiento, él, por primera vez, empezó a emerger de todo con una extraña y dolorosa libertad. No era alivio, era conciencia. La conciencia de que había amado tanto como pudo, pero ahora era el momento de amarse a sí mismo. Pero algo aún estaba por suceder. Porque no todo estaba dicho. E incluso después de la revelación, lo que vino después demostraría que hay pérdidas que siguen doliendo incluso cuando la herida parece haber sanado. Gabriel pasó semanas sin volver al café donde conoció a Isabel. También evitó los lugares que solían recorrer juntos, los senderos que guardaban recuerdos, los objetos domésticos que aún conservaban la energía de una época en la que se creía amado. Guardó las cartas restantes en una caja de cartón y las empujó al fondo del armario, junto con los libros que ella leía, las notas olvidadas entre páginas, los regalos que se habían vuelto irrelevantes. No era un ritual de venganza, era simplemente un intento de empezar de cero. Su silencio era ahora más denso, pero ya no amargo. Se sentía vacío de expectativas, como quien ha llegado al final de un pasillo oscuro y se ha dado cuenta de que la única salida es volver a sí mismo. El tiempo ya no fluía, se arrastraba. Hasta que un domingo por la tarde, al salir del mercado, encontró a Carla en la acera, luchando por cargar bolsas. Gabriel dudó un segundo, pero se acercó a ella y se ofreció a ayudarla. Carla sonrió sorprendida y aceptó. Caminaron hasta su edificio en silencio, y al llegar a la puerta, ella lo invitó a subir. Aceptó, no por falta de elección, sino por una vaga curiosidad que no podía controlar. El apartamento de Carla era pequeño y acogedor, con plantas en macetas improvisadas y fotos familiares esparcidas por las estanterías. Gabriel se sentó en el sofá y ella le trajo 2 tazas de té. Su presencia no le molestó, pero había algo en sus ojos, una nueva pesadez, una incomodidad apenas disimulada. Le agradeció la bebida y dijo que no pensaba quedarse mucho tiempo. Ella asintió y respondió que lo entendía. Pero antes de irse, necesitaba oír algo. Gabriel levantó la vista y, por primera vez desde el final, miró a Carla directamente a los ojos, esperando cualquier cosa menos lo que vendría después. Ella respiró hondo y dijo que también se sentía responsable, que debería haberle dicho la verdad desde el principio, que él merecía saberlo todo. Gabriel juntó las manos sobre las rodillas, atento pero sin prisa. Carla parecía forcejear consigo misma, como si su garganta ardiente le impidiera pronunciar las palabras con demasiada fuerza. Carla reveló que sabía de la implicación de Isabel desde antes del almuerzo en el restaurante. Dijo que intentó convencerla de que parara, que insistió en que dijera la verdad, que lloró, que amenazó con irse. Pero Isabel, absorta en sus propios deseos, decidió continuar. Gabriel escuchó en silencio, absorbiendo cada detalle como quien junta las piezas de un rompecabezas tortuoso. Pero la confesión de Carla aún no había terminado. Se levantó, se dirigió a un cajón y sacó un sobre amarillento, desgastado por el tiempo. Se lo entregó con manos temblorosas y le pidió que lo leyera en voz alta, aunque le dolía. Gabriel dudó, pero obedeció. Abrió el sobre y encontró una carta, escrita por Isabel hacía casi 2 meses, que nunca había enviado. En su letra, el contenido era devastador. Confesaba no solo su arrepentimiento por la traición, sino que también admitía que, durante ese periodo, se había acercado a Carla para intentar justificar sus acciones. Dijo que usó a su hermana como escudo, como coartada, como justificación emocional. Reveló que algunas de las salidas que decía tener con Carla nunca ocurrieron, que usó su nombre para encubrir encuentros con su amante y peor aún, que incluso inventó desacuerdos entre ambos para distanciar a Carla de Gabriel, por temor a que la relación entre ambos se volviera incómoda o reveladora. Gabriel sintió que su cuerpo se hundía en el sofá. No era solo traición, era manipulación. Isabel no solo lo había engañado, sino que también había atrapado a personas que él amaba en la red de su propio egoísmo. Miró a Carla, que ahora lloraba en silencio, y sintió algo parecido a la compasión. No por Isabel, sino por Carla, por haber sido utilizada, atrapada, por haber guardado en silencio un secreto más corrosivo que cualquier dolor. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el mundo seguía.
Dentro, sentía como si estuviera enterrando una segunda versión de esa historia, una aún más sucia, más cruel, más indigesta. Carla se disculpó con la voz quebrada. Dijo que no había tenido el valor de decírselo antes porque temía que la odiara, o peor aún, que pensara que ella había tenido algo que ver. Gabriel se giró y la abrazó. Ya no había lugar para el resentimiento. El abrazo no fue solo consuelo, fue un cierre. En los días siguientes, Gabriel repasó los sucesos como quien revive un accidente, intentando comprender dónde perdió el control. Pero no hubo un solo momento que lo explicara todo. Fue una acumulación de gestos, ausencias, palabras no dichas. Y ahora, más que nunca, sabía que no quedaba nada que salvar. Isabel pidió verlo de nuevo. Dijo que necesitaba terminar las cosas con dignidad, que quería al menos mirarlo a los ojos sin que la odiara. Gabriel accedió, no por ella, sino porque sentía que él también necesitaba cerrar esa puerta con firmeza. Se encontraron en el parque donde solían pasear los domingos. Ella llegó primero, como siempre, vestida con sencillez pero con el rostro demacrado. Había algo humano en ella ahora que antes no había estado allí, vergüenza. Gabriel se sentó a su lado, manteniendo la distancia. Ella le agradeció por venir y dijo que no esperaba reconciliación, solo comprensión. Dijo que durante mucho tiempo se sintió asfixiada por un amor que no sabía corresponder, que su error fue intentar llenar el vacío con algo que no era suyo, y que se perdió en su propia huida. Dijo que ahora, después de todo, comprendía lo que había perdido. Gabriel respondió con calma. Dijo que lo entendía, pero que esa comprensión no anulaba las consecuencias. Dijo que la traición no era el final, pero que lo que ella hizo con los recuerdos era imperdonable. Que el dolor de perder a su hijo ya era inmenso, pero la pérdida de los recuerdos era una especie de doble muerte. Ella lloró. Dijo que lo sabía, que pensaba en ello a diario, que si pudiera volver atrás, lo haría todo de otra manera. Él no respondió. Guardaron silencio unos segundos hasta que él dijo que la perdonaba. Ella levantó la vista sorprendida, como si no lo hubiera esperado, y él explicó, no es por ti, es por mí. No quiero llevarte el resto de mi vida. Ya no estás en mí. Ella asintió, se secó los ojos, intentó sonreír, pero no lo logró. Antes de irse, le entregó un sobre. Dijo que eran copias de cartas antiguas, rescatadas de correos electrónicos, de impresiones olvidadas en carpetas. Gabriel las guardó sin abrirlas. Caminó hacia el otro lado del parque, sin mirar atrás. La vida continuó. Lentamente, pero así fue. El tiempo pasó, y con él llegaron nuevas mañanas menos pesadas, nuevas miradas menos sospechosas, nuevos lugares sin sombras. Gabriel comenzó a reconectar con el mundo. A sonreír de nuevo. A recorrer caminos diferentes. A descubrir el silencio sin dolor. Y una tarde de otoño, mientras leía en una librería local, conoció a Marina. Una mujer de voz suave, ojos profundos y una serenidad que le recordó tanto a lo que una vez fue. Su conversación comenzó tímidamente, pero creció con el tiempo. Marina no hizo preguntas sobre el pasado, y quizás por eso sintió el impulso de hablar. Ella escuchó con empatía, con presencia. Gabriel se encontró contando su historia sin arrepentimiento, sin dolor. Por primera vez, sintió que podía volver a amar, pero esta vez con calma, sin prisa, con verdad. Isabel siguió sola. Se enteró por conocidos que se había retirado de las redes sociales, había cambiado su estilo de vida y había empezado a ir a terapia. Ya nadie veía ese brillo impulsivo en sus ojos. Era como si algo se hubiera borrado. Ya no intentó buscarlo. Aceptó el final. Y quizás esta fue su mayor lección, que el amor, cuando no se le cuida, no grita, se va en silencio y nunca regresa. Un día, mucho más adelante, se cruzó con Gabriel en una feria de artesanía. Estaba con Marina, riéndose de algo trivial. Isabel lo vio de lejos, dudó en acercarse, pero entonces él también la vio. Sus miradas se cruzaron y él saludó con la mano suavemente. No había rabia, solo distancia. Ella le devolvió la sonrisa, con una mezcla de gratitud y dolor. No hablaron. No hacía falta. Y fue allí, entre las cabañas de flores y el aroma del café,
que comprendió que el amor que una vez tuvo, ese amor sencillo, tranquilo y sincero, se había ido para siempre. Y más que eso, había encontrado un nuevo hogar, uno que jamás sería olvidado, porque realmente había sido rehecho. En los días siguientes, algo en Gabriel empezó a ajustarse lenta, casi imperceptiblemente, como si su cuerpo y su alma finalmente hubieran comprendido que el amor, por muy doloroso que sea partir, no puede cargar para siempre con lo que ya no existe. Ya no sentía rabia, ya no tenía ese calor amargo que le quemaba el pecho al recordar lo que le habían hecho. Ahora lo que vivía en su interior era más tranquilo, más pesado quizás, pero también más claro. Era la conciencia de que, incluso con todo el dolor, había hecho todo lo que estaba en su poder. Ninguna decisión suya lo había llevado a la destrucción de lo que creía eterno. El error no residía en la intensidad con la que amó, ni en la paciencia con la que esperó, ni en la ingenuidad de confiar. Estaba en manos de quienes, teniéndolo todo para quedarse, eligieron irse, no con sus cuerpos, sino con respeto, con sus recuerdos, con la verdad. Todavía era imposible dormir profundamente cada noche, pero ahora los días eran menos nublados. Despertaba con más energía, con más claridad. Había redescubierto en el silencio de la mañana una paz que no conocía desde hacía mucho tiempo. No era una felicidad plena, ni un entusiasmo repentino por la vida, sino un suave renacimiento, un respiro prolongado tras haber estado sumergido tanto tiempo. Marina, con su serenidad y su mirada segura, aparecía como una brisa constante, sin invadir ningún espacio, simplemente llenando los vacíos que él ya no sabía que existían. No pedía nada, no exigía explicaciones, no buscaba cumplir ningún rol más que estar allí, presente, completo. Y quizás eso era lo que más conmovía a Gabriel, la libertad de ser quien era, sin necesidad de justificar todo lo que había vivido antes. No fue fácil volver a amar. Había cicatrices que dolían en lugares que creía ya curados. A veces dudaba antes de tocar, antes de prometer, antes de entregarse por completo. Pero poco a poco, aprendió que amar después de una herida no se trata de empezar de cero, se trata de continuar con conciencia. Marina nunca lo obligó a olvidar, simplemente le recordó que el pasado no define el presente, y mucho menos debería robarle el futuro. Gabriel aprendió a admirar esto en ella, la forma en que aceptaba sus silencios, cómo respetaba sus días malos, cómo veía valor en la forma en que él cuidaba incluso las cosas pequeñas. En muchos momentos, se preguntó si aún sabía amar. Pero solo bastó un gesto suyo, la palabra justa dicha en el momento oportuno, para darse cuenta de que el afecto aún existía en él, no el antiguo, agotado y enfermizo, sino uno nuevo, más ligero, más consciente, más digno. Isabel, en cambio, pasaba sus días reconstruyéndose. No su imagen, sino su identidad. Había dejado de aferrarse a lo que había sido, a lo que había perdido, y ahora intentaba comprender quién era sola, sin referencias externas, sin apoyo. Ya no buscaba el contacto con Gabriel, no por orgullo, sino porque había aprendido, a las malas, que algunas pérdidas no se devuelven. La añoranza se acercaba, como una marea que insiste en invadir tierra firme. Echaba de menos lo que él representaba, la paz que ofrecía, la estabilidad que nunca había valorado mientras la tuvo. Empezó a frecuentar lugares sencillos, a evitar ambientes ruidosos, a reconectar con cosas que había descuidado por un orgullo insensato. Empezó a escribir, no para disculparse, sino para comprenderse a sí misma. En sus textos, revivía el dolor, admitía la culpa y registraba arrepentimientos. Comprendió que nunca había amado a Gabriel como él la había amado, y que quizás ese fue su mayor error, no tener el valor de decirlo antes de destruirlo. Carla también pasó por un periodo de separación. Quería darse su espacio, respetar el tiempo de todos, incluido el suyo. Tras la confesión de Gabriel y el abrazo silencioso, tuvo que enfrentarse a su propia sombra. Se sentía culpable por no haber revelado la verdad antes, por haber dudado en proteger a quien la merecía, por haberse dejado engañar por su hermana. Pero también sentía alivio por finalmente haber hecho lo correcto. Su relación con Isabel se quebró por un tiempo. Había demasiado dolor, demasiada herida, e incluso con lazos de sangre, no todo sana con el perdón. Volvieron a hablar meses después, con cautela, sin muestras de cariño, solo con la certeza de que eran hermanas, pero que ahora pertenecían a mundos y verdades diferentes. Poco a poco, todos los involucrados en ese torbellino encontraron diferentes maneras de seguir adelante.
Gabriel retomó sus viejas costumbres, se reencontró con amigos que se habían distanciado y comenzó a escribir de nuevo en su cuaderno de tapas negras, ese que Isabel nunca supo que existía. Allí, registraba pensamientos, miedos y pequeñas alegrías. No era un diario, era un espacio seguro donde podía existir sin filtros. Una de esas noches, sentado en el porche junto a Marina, le leyó uno de los textos. Hablaba de decisiones, de caminos que se cruzan y luego divergen, del poder de empezar de cero sin guardar rencor. Ella escuchó en silencio, agarrando su mano con firmeza. Y en ese contacto, él supo que estaba exactamente donde necesitaba estar. Pero el dilema aún persistía. No el dilema de si regresar o no con Isabel, porque esa puerta ya estaba cerrada, sino el dilema moral de saber hasta qué punto somos responsables del dolor que causamos y del dolor que aceptamos cargar. Gabriel reflexionaba sobre esto a menudo. ¿Por qué no lo vio antes? ¿Por qué insistió cuando ya no había reciprocidad? ¿Por qué perdonó tan rápido? ¿Y por qué, incluso después de todo, aún sentía una especie de compasión silenciosa por quien lo lastimó? Marina dijo que eso era fuerza, pero él pensó que era solo un remanente de su esencia, alguien que, incluso después de tanto, todavía creía que las personas no nacen malvadas, solo se pierden. El recuerdo de su hijo nonato seguía siendo una herida abierta. A veces soñaba con él, otras veces repasaba mentalmente escenas que nunca sucedieron, un primer paso, un dibujo en la pared, una risa que resonaba por la habitación. La ausencia se convertía en presencia en los detalles. Pero con el tiempo, aprendió a lidiar con ella de otra manera. Ya no intentaba borrar el dolor, sino transformarlo en algo que lo impulsara hacia adelante. Marina lo ayudó con esto. Un día, al encontrar un dibujo de un niño desconocido en un banco del parque, lo conservó. Dijo que era una señal. Que algunos dolores no deben olvidarse, sino aceptarse. Y eso fue lo que comenzó a hacer, aceptar sus dolores como partes de sí mismo, no como monstruos que debía evitar. Isabel, por su parte, leía y releía todas las cartas que había rescatado. A veces en voz alta, como intentando evocar un tiempo que ya no existía. Una tarde nublada, sentada sola en un banco del parque, le escribió su última carta a Gabriel. No para enviarla. Solo para aliviar la carga. En ella, no pedía perdón ni intentaba justificar nada. Simplemente le daba las gracias. Por todo lo que él era, por todo lo que había aprendido del dolor, por todo lo que su silencio le había enseñado. Concluyó diciendo que esperaba que estuviera bien, que hubiera encontrado a alguien que lo mirara con la misma verdad con la que él siempre la había mirado a ella. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró, no por culpa, sino por aceptación. El declive de esa historia, aunque lleno de puntos, aún contenía una elipsis. Porque no importa cuánto tiempo pase, ciertas marcas permanecen. No como heridas, sino como recordatorios de quienes fuimos, quienes elegimos ser. Gabriel sabía que nunca volvería a ser quien era antes, pero también sabía que esto era una forma de crecimiento. Marina, a su lado, no intentaba borrar el pasado, sino ayudarlo a escribir un nuevo capítulo. Y él, con las manos ahora más firmes, comenzó a comprender que el amor verdadero, el que permanece incluso cuando todo lo demás desaparece, es el que tenemos para nosotros mismos. La historia aún no había terminado, pero ahora se contaba con otra voz, otro ritmo, otra alma. Porque después de todo lo vivido, Gabriel estaba a punto de descubrir que algunas cicatrices, al aceptarlas, pueden convertirse en la parte más hermosa de quienes somos. Y era precisamente este descubrimiento el que, sin saberlo, le aguardaba al final del camino. Había una ligera brisa esa mañana cuando Gabriel salió temprano de casa, sin un destino específico en mente. Recorrió calles que no solía recorrer, como si su cuerpo pidiera nuevos caminos incluso sin saber a dónde quería ir. Su paso era firme, pero su mirada estaba perdida. Las últimas semanas habían sido una especie de reconfiguración emocional, donde todo lo que una vez parecía definitivo ahora se reorganizaba en nuevas formas de sentir y existir. Marina, siempre atenta, respetaba su silencio sin intentar llenarlos. Era una presencia constante, pero nunca invasiva. Sabía que lo que vivían ahora era más que un romance de la tercera edad, era la primera vez que amaba con plena conciencia de la fragilidad del amor. Y por esa misma razón, no había urgencia, solo una entrega gradual,
como quien planta una planta lentamente y ve crecer cada hoja. Pero incluso con toda esa ligereza, Gabriel albergaba en secreto una duda, una pregunta que nunca se había atrevido a plantearse, ni siquiera a sí mismo: ¿podría aún haber amor por Isabel en algún lugar? Nunca volvió a buscarla. Y aunque ya no la extrañaba, había días en que el recuerdo regresaba no con dolor, sino con una silenciosa curiosidad por cómo era, en quien se había convertido tras la ruina. Porque hay algo extraño en la forma en que el pasado nos habita, incluso superado, se aferra a nosotros en detalles que el tiempo no puede borrar. Un olor, un fragmento de música, una curva en la calle. Gabriel lo aceptó, no como una carga, sino como parte de su historia. Y fue con este tipo de pensamiento que, al doblar una esquina, encontró algo inesperado, un pequeño estudio nuevo, con una ventana delicadamente decorada, acogedora, y el nombre de Isabel escrito en la placa de madera. Sus pies se detuvieron, su corazón latió más rápido, pero no había miedo. Solo sorpresa. Él se quedó allí, observándolo desde el otro lado de la acera. Dentro, ella organizaba algunas cosas, concentrada, ajena a su presencia. Era diferente. Más ligera, quizás. Más sencilla. Había en ella un aire de alguien que finalmente había dejado de correr. Gabriel dudó en cruzar. No estaba seguro de si debía hacerlo. Pero antes de que pudiera decidirse, ella lo vio. La mirada de Isabel se congeló por un momento, luego se suavizó, y caminó hacia la puerta. La abrió lentamente, con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y paz. Él se acercó, y ella, sin decir nada, simplemente asintió, invitándolo a pasar. El espacio era pequeño y acogedor, con muebles de madera clara, plantas en macetas de cerámica y cuadros con frases que, de alguna manera, hablaban más de sanación que de decoración. Estaba claro que este lugar no era solo un negocio, era un nuevo comienzo. No esperaba verte aquí, dijo ella, todavía en voz baja. Yo tampoco, respondió, mirando a su alrededor. Pero supongo que, de alguna manera, tenía sentido. Ella sonrió levemente, sin ironía, y le ofreció café. Él lo rechazó, pero se quedó. Había algo en su mirada que no había visto en años, tal vez una sinceridad desnuda, sin filtros, sin el peso de las expectativas. Se sentaron en dos sillones cerca de la ventana. El sol entraba tímidamente, iluminando solo una parte de su rostro. Fue entonces cuando Isabel comenzó a hablar. No se disculpó, no intentó deshacer nada. Simplemente se lo contó. Dijo que había pasado meses en silencio, aislada, reaprendiendo a vivir sin muletas emocionales. Que se había distanciado de su hermana, sus amigos, sus redes sociales, y que este estudio era su primer gesto real de regresar al mundo. Dijo que solo ahora entendía realmente lo que Gabriel quería decir, pero que también entendía que esta comprensión llegó demasiado tarde. Tuve que perderlo todo para descubrir el valor de lo que tiré a la basura, confesó con los ojos húmedos, pero sin llorar. A veces, el dolor es el único maestro que escuchamos, respondió con firmeza, sin resentimiento. ¿Y tú? Preguntó. ¿Estás bien? Gabriel sonrió, por primera vez esa mañana, y le habló brevemente de Marina. No con detalles, ni por falta de respeto, sino porque comprendió que aquello ya pertenecía a otra historia. Ella dijo que era una mujer diferente, con un estilo que apaciguaba, nunca sofocaba. Isabel escuchó en silencio y, por un instante, desvió la mirada al suelo. Había un orgullo discreto en su rostro, no porque él la hubiera seguido, sino porque había logrado seguirla con tanta limpieza, con tanta dignidad. Se quedaron allí unos minutos más, sin prisa, como dos conocidos que se reencuentran tras haberlo sido todo el uno para el otro, y ahora se miran con gratitud por lo que eran, no con añoranza por lo que podrían haber sido. Nunca pude recuperar lo que borré, dijo, mirando un pequeño marco con una frase escrita a mano. Pero he aprendido que algunas pérdidas son irrecuperables. Solo se pueden aceptar. Y ahí es donde empieza la curación, añadió Gabriel. Se separaron con un abrazo contenido, sin promesas de reencuentro, pero con un respeto renovado. Al irse, Gabriel respiró hondo. Ya no sentía dolor. Ya no la extrañaba. Sentía algo más raro, paz con el pasado. Y quizás eso era lo que más había deseado durante ese viaje.
Al llegar a casa, Marina lo esperaba sentada en el porche, leyendo un libro al azar. Se acercó, se sentó a su lado y le tomó la mano con ternura. Ella percibió en sus ojos que algo había sucedido, pero no preguntó. Gabriel le besó la mano y le susurró que ella era lo mejor del futuro que él no sabía que tendría. Marina simplemente sonrió, como si lo entendiera todo incluso sin escuchar una palabra. En los días siguientes, Gabriel volvió a escribir con más frecuencia. No solo pensamientos dispersos, sino capítulos. Empezó a registrar su historia no como una diatriba, sino como un testimonio. Quería que lo que experimentaba sirviera de alguna manera a los demás. No para evitar el dolor, porque hay dolor que hay que sentir, sino para recordarse a sí mismo que la vida continúa, que la reconstrucción es posible y que nadie se define solo por los amores que ha perdido. Y fue una tarde, mientras escribía en la mesa del porche, que Marina se acercó con un sobre en la mano. Le dijo que lo había encontrado en una feria de libros usados, perdido entre páginas viejas. Gabriel lo abrió con curiosidad y encontró una tarjeta, en blanco salvo por una frase escrita en cursiva: todo lo que la vida nos arrebata es a veces lo que nos salva. Guardó la tarjeta en su cuaderno, entre las páginas de la parte que aún no había escrito. Y allí comprendió que algunas historias no necesitan finales felices, solo finales verdaderos. Porque es en la verdad, y solo en la verdad, donde reside la oportunidad de un nuevo comienzo que valga la pena. Y ahora, por fin, estaba listo para ese nuevo comienzo. En los meses siguientes, las estaciones cambiaron casi imperceptiblemente para Gabriel. La naturaleza seguía su ritmo, indiferente a los remiendos emocionales que él cosía en silencio. El dolor se había asentado en un pequeño rincón, como algo que ya no exigía atención, sino que permanecía allí, un silencioso recordatorio de lo que había sido. Reconectó con la vida sin prisas, saboreando los días con más presencia, con mayor respeto por el ritmo de las cosas. Su relación con Marina maduró con la misma delicadeza con la que crecen las flores después del invierno. No estaba hecha de promesas, sino de entrega. Gabriel aprendió a amar con los pies en la tierra, los ojos abiertos y las cicatrices visibles, y quizás por eso fue el amor más sincero que jamás había experimentado. En ningún momento Marina intentó ocupar espacios que no fueran los suyos, y él, a su vez, nunca esperó que ella fuera alguien que no era. Entre ellos había equilibrio, pero sobre todo, había verdad. Una noche, mientras cenaban bajo la tenue luz del balcón, Marina le preguntó si lo había perdonado por completo. Gabriel reflexionó un momento, dándole vueltas a la pregunta más que a la comida. Dijo que sí, pero con una añadidura, que el perdón que ofrecía no era un rescate de la otra persona, sino un regalo para sí mismo. Ese perdón era la única manera de liberarse de la prisión emocional que crea el dolor. Marina sonrió, con esa mirada de quien comprende sin necesidad de decirlo. Y allí, entre vasos medio llenos y tenedores sobre platos, Gabriel supo que había llegado al final de su viaje. El pasado aún existía, pero ya no lo dominaba. Isabel, en cambio, se enfrentó a las espinas de un camino que ella misma había sembrado. El estudio, aunque sencillo, fue su refugio y también su penitencia. Allí, entre telas y pinturas, reconectaba con las partes de sí misma que había descuidado durante años. Atendía a sus escasas clientas con una dedicación casi sagrada, como si cada encargo fuera una nueva oportunidad para hacer algo bien. Las noches seguían siendo largas, y la soledad a veces pesaba, sobre todo los domingos. No buscaba nuevas relaciones. No quería disimular el hoyo que había cavado. Prefería vivir con él. Una forma retorcida pero honesta de penitencia. El único contacto que mantenía con Carla era a través de cartas, intercambiadas algunas veces a lo largo de los meses. Tímidos intentos de restaurar, si no el vínculo, al menos el respeto entre hermanas. Carla, con el tiempo, respondió con menos frialdad, pero sin abrir puertas. Para ella, la confianza era como la porcelana fina, una vez agrietada, nunca volvía a ser la misma. Un día, Isabel recibió un encargo especial. Una pareja encargaba una pieza personalizada para conmemorar su unión. Al leer los nombres del encargo, el corazón le dio un vuelco: Gabriel y Marina. Se quedó mirando el papel durante minutos, como si se mirara en un espejo inesperado. No lloró. Solo sonrió con la comisura de los labios, con esa tristeza resignada que no grita.
llamó al número que le habían dejado para confirmar los detalles. Marina contestó. La dulce voz al otro lado de la línea la desarmó. Hablaron cordialmente, sin revelar nada. Isabel confirmó el encargo, anotando todo con precisión. Y días después, lo entregó personalmente en la dirección indicada, en mano. Marina la saludó amablemente, como siempre, y por un segundo, ambos se miraron en silencio. Ninguno necesitó decir nada. Todo estaba claro. Isabel le entregó la caja, le dio las gracias y se dio la vuelta para marcharse. Pero antes de bajar el primer escalón, oyó una voz firme a sus espaldas. Era Gabriel. Había estado observando desde lejos. Él se dirigió a la puerta, simplemente dijo, gracias, y le ofreció un apretón de manos. Ella aceptó. Fue breve, pero firme. Y con eso, sellaron el final de todo. Ya no había resentimiento, pero tampoco cabía la nostalgia. Solo la certeza definitiva de que ambos habían seguido adelante. Carla, a su vez, encontró un nuevo sentido de sí misma. Decidió mudarse a otra ciudad y comenzar un proyecto de voluntariado con niños vulnerables. Quería hacer algo real, algo que reconectara su propósito con el mundo. La experiencia la reconectaba con partes de sí misma que habían estado latentes. Se sentía útil, activa, parte de algo más grande. Llevaba a Gabriel en su corazón con respeto, pero sin asuntos pendientes. Sabía que, de alguna manera, había contribuido a su recuperación, no como una salvadora, sino como un recordatorio vivo de que el amor, cuando es verdadero, también sabe respetar los límites. Mantenía contacto con Marina, de forma casual y cariñosa. Se entendían sin esfuerzo, quizás porque ninguno necesitaba demostrarse nada al otro. Pasaron los meses. Gabriel y Marina se casaron en una ceremonia íntima junto a un lago. Pocos invitados, sin ostentación. Solo personas que comprendían de primera mano lo que significa comenzar de nuevo con dignidad. Al intercambiar votos, Gabriel dijo que estaba allí no para olvidar lo vivido, sino para honrar lo aprendido. Dijo que Marina era el espejo en el que se veía completo por primera vez después de su caída. Ella, a su vez, le agradeció por elegir seguir amando, incluso después de haber sido herida. Dijo que su valentía la inspiraba y que juntos serían memoria y construcción. Al final de la ceremonia, entre aplausos y sonrisas, se hizo el silencio. Ese tipo de silencio bueno, absoluto, donde no hay que decir nada porque ya se ha sentido todo. Isabel se enteró de la boda por una publicación compartida. Miró la foto de los dos sonriendo y sintió una punzada que ya no era de envidia, sino de conciencia. Por primera vez, comprendió lo que significaba perder a alguien merecidamente. No hubo venganza, ni escándalo, ni drama. Gabriel simplemente se fue. Siguió adelante. En silencio. Como hacen los grandes amores cuando descubren que han sido heridos sin remedio. Y esta ausencia fue lo que más dolió, no el abandono, sino el silencio final de alguien que lo dio todo y se fue sin nada. La historia de Gabriel es compartida por muchos. Personas que fueron traicionadas, olvidadas, desatendidas, pero que eligieron no hundirse. Fue brutalmente herido, perdió la fe, perdió los recuerdos, se perdió a sí mismo en muchos momentos. Pero al final, eligió recuperar su esencia. Eligió amar de nuevo, incluso después de tanto. Y eso lo hace grande. La lección es clara y profunda, la traición no solo destruye a la otra persona, destruye al traidor, al mentiroso, al manipulador. Rompe familias, borra recuerdos, construye muros donde antes había puentes. E incluso si llega el perdón, como llegó, nada vuelve a ser como antes. El amor es frágil. Y la confianza, una vez rota, nunca vuelve a estar completa. Comenta abajo tu opinión sobre esta historia. Queremos saber qué opinas. ¿Crees que Gabriel hizo bien en perdonar? ¿Crees que Isabel merecía una segunda oportunidad? ¿Y qué harías en su lugar? Deja tu comentario, suscríbete al canal para ver más historias como esta y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda, este canal no admite ningún tipo de traición. Las historias aquí son ficticio pero los sentimientos son reales, porque el dolor de ser traicionado no es ficción. La traición no es un error. Es una elección.
Y toda elección tiene consecuencias. Elige amar de verdad y ser amado a cambio. Porque el amor verdadero no duele, no se esconde, no destruye. El amor verdadero construye. Y quienes destruyen casi siempre lo descubren, demasiado tarde.